Muy buenos días. En este día domingo 13 del tiempo ordinario del ciclo B, 30 de junio de 2024, reflexionamos del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: mi hija está a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió que su cuerpo quedaba sano del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observan el alboroto, unos que lloraban, otros que daban grandes gritos. Entra y les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dice: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Palabra del Señor. Hoy vemos en este Evangelio que ya se está conociendo las cosas que hace el Señor, y muchos, quizás no tanto por creer que es el Mesías, sino por los milagros que hace, van y recurren a Él para obtener lo que ellos quieren. Una actitud muy común hoy en nosotros, que mucha gente va a la iglesia y prende velas y hace mandas y hace sacrificios y va a lugares santos para conseguir que Dios les dé lo que ellos quieren. En la época de Jesucristo era comprensible porque el Señor todavía no se había manifestado totalmente, e incluso los jefes de las sinagogas, los jefes del Sanedrín, o sea, la jerarquía eclesial de ese momento no había reconocido a Jesucristo. Claro, como yo digo que también acá en nuestra época hay muchos presbíteros e incluso obispos que aún no reconocen a Jesucristo, pese a que están ordenados. Y como siempre digo, hay honrosas excepciones. Pues dentro de estas honrosas excepciones en la época de Cristo está este jefe de la sinagoga que cree que Jesucristo sí puede ser el Mesías y tiene el poder para sanar, y recurre a él. Hay una cosa que teológicamente yo no me gusta mucho meterme en eso para no enredarles demasiado las escrituras, pero creo que acá vale la pena mencionarlo. Se habla mucho de 12 años. La mujer que sufría de flujo durante 12 años. La niña
que ha muerto teniendo 12 años y el Señor la resucita. Y esos 12 son muy importantes porque esa es la edad en la que los jóvenes hacen su bar mitzvah, que es un equivalente a la confirmación nuestra. Es decir, es el momento en donde el niño es considerado ya persona adulta y si es varón, además empieza a participar en las actividades de los varones en la sinagoga. Y como tal, posible candidato a ser un rabí, vale decir, a ser un presbítero. Estos 12 años, entonces, simbólicamente son muy importantes en esta escritura, en esta palabra, porque precisamente a partir de los 12 años de ser considerado adulto es como el nacimiento definitivo a la vida adulta, que vendría a ser como la confirmación del bautismo que recibieron de pequeño, en donde se adquiere una nueva vida. Por eso esta mujer se le para el flujo, por eso esta niña es resucitada por el Señor y hay que darle de comer. Este darle de comer es la evangelización en nuestro tiempo. Hay tanta gente que anda desesperada buscando al Señor y muchas veces no lo encuentra, porque nosotros no estamos cumpliendo con la misión para la cual Dios nos creó y nos hizo nacer en una familia cristiana. Anunciar el amor de Dios a todos los hombres. Aunque ya saben, yo no tomo mucho las palabras de la Eucaristía de cada día, pero hoy también es muy importante hacerlo porque la primera lectura está hablando de algo que nos cuesta creer, pero que es real. Dios nos creó para la vida inmortal. En el libro de la sabiduría, y lo voy a leer porque es cortito la palabra y es muy contundente. Dice: Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, y los de su partido pasarán por ella. Fíjense qué palabra tan fuerte por un lado, pero tan esperanzadora para los que tenemos fe. Porque nos está diciendo una cosa: no pasaremos por la muerte. No es que no nos vayamos a morir físicamente, sino que la salida de este mundo va a ser solo un tránsito para nosotros, cosa que para los que están siguiendo al mundo, para los que están hoy intentando destruir a la iglesia, engañándonos con falsas doctrinas, desvirtuando y degenerando la naturaleza humana con toda esta cosa de la homosexualidad, que además yo estoy impresionado porque he estado viendo algunas cosas que me han dicho que vea para que dé una opinión en Netflix, esta plataforma streaming que tanta gente ve. Estuve viendo varias cosas. Hay una serie, por ejemplo, Bridgerton o algo así, que es absolutamente negativa. Primero, está ambientada en una época que se supone que es Inglaterra. Hay algo que es interesante porque da la impresión de que nunca hubo un apartheid en Inglaterra, que los negros eran queridos y aceptados. Hay nobles negros, hay gente rica negra, no hay esclavos, en fin. Muy bueno, porque todos los seres humanos somos iguales y se ven orientales y todos viven del estatus y pasan en fiestas. Bueno, hay problemas como en todas partes, pero ¿qué es lo perverso? Que sutilmente y poco a poco nos va mostrando homosexualidad, bisexualidad, sodomización,
corrupción, como si fuera lo más natural. La perversión está hecha de tal forma que la serie, si uno la ve, es magnífica, los decorados. Es decir, se han invertido millones. Eso es lo que dice acá: los del partido del diablo pasarán por la muerte, porque no se puede entrar a la vida eterna llevando esa vida. Porque esa vida, aunque la televisión y el cine te diga que es lo que te va a dar la felicidad, esa vida te lleva a la muerte. En el Salmo dice: Señor, te ensalzaré porque me has librado, que me imagino que es lo que diría también esta mujer cuando el Señor le dice: tu fe te ha salvado, vete en paz. Se habrá ido alabando y bendiciendo al Señor, como pasa que naturalmente surge en nosotros una alabanza a Dios cuando vemos cómo Dios ha actuado en nuestra vida. Procuremos entonces buscar la voluntad de Dios y hacer lo que Él nos dice. Y sucederá que por nuestra fe recibiremos todo lo que necesitamos para ser felices y tener la certeza de la salvación, porque hemos hecho la voluntad de Dios. Como dice San Pablo: he librado el buen combate, he corrido la carrera y he obtenido mi corona. Si es necesario, tendremos que dar la vida por nuestra fe, pero para eso fortalezcámosla primero con la acción del Espíritu Santo, con el rezo del rosario, con la Eucaristía diaria y con la confesión asidua. Y por último, perdonen que me haya alargado, pero creo que es necesario hoy hablar un poquito más. Cuando llegamos a una fe adulta, hay muchas cosas que se dan naturalmente, pero la más importante es la caridad, la generosidad. En esta época en que hay tanta gente que está viviendo tan mal, si el Señor te ha dado a ti en abundancia, comparte tus bienes. Nunca te faltará, porque el Señor devuelve al 100 por 1 todo lo que tú des a uno de tus hermanos más necesitados por amor a Cristo. Practiquemos la caridad. El que tenga oídos para oír, que oiga.